ocurrió en Tocopilla, presumiblemente por saturación por gas. Se produce esta explosión. Ya voy a ir contigo, Luis, para que nos entregues los detalles más técnicos de qué fue lo que pasó acá, o por lo menos cómo se puede evitar esto. Y estamos con Jairo e Isidora, que son vecinos de don Hernán, la persona que vive en esta casa, que fue trasladado hasta un centro asistencial con diversas lesiones. Jairo, Isidora, ¿cómo están? Buen día. Voy contigo, Isidora, primero. Parece que tú estás con el micrófono. Lo primero, ¿cómo está don Hernán? Ah, los dos están con micrófono. Isidora, ¿cómo está don Hernán? Por el momento, dentro de su gravedad y luchando por vivir, pero está complicado. No se sabe si lo van a trasladar para Santiago. Ya. Oye, ¿cómo fue esta situación? ¿Qué pasó? Si nos puedes dar un poquito de contexto. Mire, aquí mi vecino, él estuvo en el momento de cuando pasó la explosión, él se acercó y después a mí me gritaban porque como yo estaba al lado, Ya. entonces yo escuché el impacto nomás, Claro. pero él el que estaba ahí cuando Claro. pasó el impacto. Ya. Jairo, ¿cómo estás? Buen día. Lo mismo que le preguntaba a Isidora, como para dar un poquito de contexto, ¿cómo fue esto? Mire, sinceramente mi mamá me llamó a mí de ahí porque en el segundo piso de mi casa se sintió como que alguien le pegó a la ventana, ¿no? Ya. Y yo salí corriendo, llegué aquí y bueno, yo iba todavía con la mente nublada y a lo que yo llego ahí, lo primero que veo a la persona que estaba quemada, que era el vecino. Don Hernán. Estaba ya su cara desconfigurada y totalmente desconfigurada, no tenía nada ya así como era antes. Eso fue lo primero que uno vio. Ustedes escucharon un ruido, me imagino, tú decías, sentiste como, o lo que te decían es como que pegó la ventana. Sí, la ventana de mi pieza. El ruido es muy mi mamá fuerte. ahí me gritó. Claro. Sí. Claro. Sí, la casa casi se cae para al lado, para el otro lado de donde estamos acá. Ya. Isidora, y en el caso de don Hernán, él vive solo, vive con más familia, ¿estaba él solo en la casa? Él vivía solo, él Ya. estaba solo en ese momento, pero él tiene su familia Ya, en Iquique. ya. Pero él vive solo. Claro, él tenía su señora y la señora falleció. Ya. Y ahí él quedó solito. Ya, y ahí si me puedes contestar tú, Jairo, o tú, Isidora. Tú me dices, Jairo, que saliste, el caballero estaba muy mal, no vamos a entrar en detalles de cómo se encontraba, me imagino las lesiones son muy graves. Después de eso lo ayudan, llaman a la asistencia, bomberos, ¿cómo es la situación? Sí, bueno, nosotros fuimos los primeros que le dimos ayuda porque los bomberos, bueno, no llegaron al tiro por tráfico y todas esas cosas. Claro. Y la ambulancia también. Bueno, acá el viejito estuvo como, ¿cuánto? Como 20 minutos. No más. Más de 20 minutos. Ya, Afuera, que estaba con boxer. ya. Que la explosión creo que estaba durmiendo y ahí prendió la luz donde hubo un amago de gas. Ya. Creo que él no tenía olfato. Ya. Y al prender la luz fue la explosión. ¿Y a qué hora fue esto? Pero más o igual, menos? a las 7:52 por la cámara que... Ya, de que la yo vi. mañana. Sí, de la mañana. Ya. Ya, y ahí... Dime. Incluso él, cuando yo llegué, tenía su pelito con fuego todavía, po. Y ahí tuve que, así como no tan fuerte, tocarle Claro. por acá porque no sabía si podía pasarle a llevar algo porque su cuerpo ya era gelatina. Claro, tratemos de no entrar en detalles muy crudos por temas de horario, también por el mismo don Hernán. En ese sentido, él sale de la casa, le prestan ayuda. ¿Las casas de los lados les pasó algo? ¿O parece que hay un negocio al lado? No, ahí yo vivo ahí al lado del vecino. Ya. Gracias a Dios no nos pasó nada. Ya. El impacto nomás fue muy fuerte, que incluso nosotros quedamos hasta sorda yo con mi hija. Me imagino, escuchando un pito todo el día, me imagino. Sí. Claro. Fue impactante el ruido que se escuchó. Ya. Estábamos todos durmiendo aquí, pues entonces imagínense un ruido fuerte que yo no sabía dónde era. Cuando me asomo arriba por el segundo piso, grité a mi hija que se levantara rápido y gritaba. Estaba Jairo y estaba mi vecina Lenka, que ella me gritaba
y me decía que el vecino que había explotado algo, y yo salgo, no encontraba las llaves, estaba pero mal en realidad, muy Claro. mal. Claro. Jairo, Isidora, les pido un segundo que se queden con nosotros conectados. Luis, esta es una situación mucho más habitual de la que uno cree, ¿ah? En Viña hubo un hecho similar este año, tenemos este. Recuerdo, me contaron hace unos 4 años en Puente Alto también hubo otro. Es una situación más habitual de la que uno cree, ¿no? Mira, hablando de la frecuencia, Luis, yo creo que lo puedo fijar en año por medio. Ya. Tenemos una situación destructiva con respecto a la saturación por gas. Lo que tú dices al principio de la nota es saturación por gas. Claro. Y para explicar un poco lo que significa eso, fundamentalmente hay que entender que cuando sucede esto es que usted tiene en su casa un cilindro o alguna cañería de gas. Generalmente los gases que vienen desde el petróleo, derivados del petróleo, los que vienen en cilindros, de las diferentes marcas que hay en Chile, para cocina, para calefacción, lamentablemente está más asociado a la calefacción, Luis. Entonces, aquí entran varias cosas en juego. En primer lugar, la mantención de los aparatos que usamos para cocinar o calefaccionar, ¿no? Segundo, la normativa que existe en la mantención. La manguerita amarilla, para ir a lo concreto, que sale desde el cilindro al regulador y que está dentro de la estufa, tiene vencimiento, Luis. Claro. Así de simple. Se debe recambiar cada cierto tiempo y ese cierto tiempo está en la manguerita. Bien está indicado. escrito ahí. Está escrito, claro. ¿Por qué funciona esto? Porque los plásticos, cuando tú los tienes ahí mucho tiempo en una posición X, con un bucle, con una vuelta dentro de la estufa, tú los mueves y se van produciendo microfisuras. ¿Por qué es importante lo de las microfisuras o de las fugas pequeñas de gas que se van produciendo? Porque seguramente aquí empezó la especulación. Primero, señores que son de tercera edad, que necesitan un poco de supervisión, que necesitamos acompañar a nuestros adultos mayores sí o sí, eso es parte de nuestra obligación de vida. Segundo, estas microfisuras se van produciendo cuando se mueve la estufa, cuando se cambia el cilindro, y que van inundando una superficie de metros cúbicos, digamos el living, digamos la cocina, durante cierta cantidad de días. Y se va produciendo una mezcla rica, que se llama mezcla rica en oxígeno. Tanto el combustible disuelto en el aire como el oxígeno se mezclan para producir cualquier Luis, fuente de ignición, puede desencadenar lo que tú me dices. disculpa que te interrumpa para que después continúes con lo que estás explicando. Cuando se mezclan ahí estas dos situaciones, el gas con el oxígeno, esta mezcla rica que es la que tú hablas, no necesariamente sale olor, ¿cierto? Ahí tengo que aclarar que el gas licuado de petróleo, diferente al gas de cañería, ¿ya? El gas licuado de los cilindros, de por sí son dos elementos químicos que uno es metano y propano, que en una mezcla, y ese es el cilindro de gas licuado que tú adquieres. Esa mezcla no tiene olor por sí. Se le agrega un olor que se llama mercaptano. Ya. Y ese mercaptano es lo que tú sientes como medida de seguridad. Que el básico olor a gas. Hay olor a gas. Olor a gas. Claro. ¿Ya? Ese olor a gas viene incorporado. Por lo tanto, como medida de seguridad y por normativa en Chile, siempre vamos a sentir ese olor en una proporción importante. Ok. Entonces, continúa por favor con lo que estabas explicando, porque recién yo me acuerdo de haber reporteado algunas de estas y nos decían que no sentían el olor. Nunca sintieron el olor. Mira, no es que a ver, lo voy a explicar un poquito. La gente se empieza a acostumbrar a ese olor, así como tu perfume, claro, que el que tú te echaste hoy día a las 5 de la mañana cuando te levantaste, hoy día no lo sientes porque ya tu organismo no lo percibe. Claro. También se van produciendo estos fenómenos también en la noche, cuando la fuga es tan leve, tan suave, tan gentil llega a ser esta fuga de gas que se va asentando en el ambiente, tú no lo percibes, estás durmiendo, y prendes la luz y esta mezcla rica que mencionábamos recién reacciona y vemos lamentablemente el poder destructivo que tiene el gas licuado. Es brutal. Es tremendo, sí. Es tremendo. Mira, Luis, le voy a preguntar ahora a Jairo y a Isidora sobre eso mismo. ¿Ustedes sintieron algún olor o no previo? Yo vivo al lado, yo en realidad no sentí ningún olor, pero sí cuando ellos me avisaron que había sido del vecino el impacto, mi hija entró
con un bombero y ahí ellos dijeron que estaba muy fuerte el olor a gas, pero yo con mi hija no lo sentimos. Ya, no sintieron nada. No lo sentimos. Ya. No. Oiga, y en el caso de don Hernán, Isidora, ¿a él lo iban a visitar gente, otras personas, o siempre estaba solo? No, nosotros siempre hemos estado al pendiente de él. Ya. Siempre estuvimos al pendiente de él. Yo y mi vecina Lenca y algunos de aquí del sector. Ya, ahora él es una persona, Entonces, no es una persona solitaria, eso le preguntaba. no, Ya. una persona igual alegre, él muy buena persona, él como tenía sus plantitas, todo ahí, los repartía morrón, tomates, esos tomates cherry, y al lado donde estaba yo y donde está mi vecina. Ya. Entonces él salía ahí a comprar, nunca le faltaba nada, siempre tenía su frigider lleno. Ya. En ese aspecto él no estaba como abandonado. Igual su hijo lo llamaban todos los días, Ya. de allá de Iquique, y a veces ellos, no constantemente, o sea, Ya, pero no siempre, era una persona con red. pero sí tenían contacto con su hijo y había veces que se lo llevaban para allá también, para Iquique. Ya, ok. Y cuando ocurre todo esto, usted me decía que en su casa quedaron escuchando un pito casi todo el día, que el ruido fue muy fuerte, ¿no? ¿Qué pensaron ustedes a la primera? Ay, yo lo único que pensé, yo dije una bomba porque Ya. el impacto fue tremendo. Ya. Fue muy fuerte el impacto y como le digo, uno durmiendo, porque yo tengo mi hija que es especial, entonces ella estaba en la otra pieza cuando escuchamos y yo al tiro me fui para allá a despertarla, me costó levantarla, entonces poniéndole la zapatilla, todo, y después ahí donde me asomé y ahí me di cuenta que había sido acá donde el vecino, po. Claro. Yo en realidad yo estaba choqueada, estaba muy mal. No, me imagino, me imagino. Y tú, Jairo, cuando llegas allá, lo que decía Isidora, ¿también sentiste como olor a gas o no? Sí, pero era más para las piezas. Ya. En las piezas era más el olor a gas. Al principio no, era como que ya estaba todo por la explosión y como que ya se había ido todo, pero atrás en las piezas de él sí. Claro. O sea, a mí lo que más me impacta es cómo se ve el fuego y cómo se levanta el techo. Lo del techo encuentro que es lejos lo más fuerte de la explosión. ¿Tú alcanzaste a entrar a la casa, Jairo? Sí, pues, yo fui Ya. el primero que llegué, uno de los primeros que llegué. ¿Dónde se veía que había mayor daño? Al principio, ahí Ya. en el ladito de acá hay una puerta, ahí está la ventana. Eso fue lo que ocasionó, como yo creo que eso es el lado como más débil Ya. y explotó para afuera. Claro, ok. Jairo, Isidora, denme un segundo para volver con Luis. En ese sentido, Luis, lo que tú dices de las mangueras es clave, ¿ah? La manguera del cilindro de gas, que desde el regulador, ya sea a la cocina, al calefón, a la estufa, lo que se utilice, es un artefacto que poca gente le toma el peso a la importancia que tiene. Sí, nos acostumbramos a ser solamente usuarios de Claro. este tipo de hidrocarburos, como la parafina en su caso, la gasolina en otro, también cuando vamos a una estación de servicio no nos damos cuenta que estamos frente a un gas que es combustible. Y en el caso del gas licuado que está en la casa, sí, hay que hacerle una mantención. La recomendación es que hoy día estamos ocupando nuestras estufas a gas, en que cuando llegue septiembre, lleguen los calorcitos, llevemos la estufa a servicios técnicos, donde Sí. ya no hay una alta demanda, que ellos revisen realmente las conexiones para volver cuando empecemos ya en junio del próximo año, si Dios quiere, con una estufa en buenas condiciones. Es una inversión mínima de seguridad para garantizar el bienestar de nosotros mismos. El tema, si usted siente olor a gas persistente en su casa, llame a un técnico especializado, no se ponga a hacer maestría. Hace poco había un señor que se le ocurrió buscar una fuga de gas con un soplete. Sí, pues. Esos son sentidos comunes. Claro. O sea, hay que educarlo a la gente y hay que entender de que si hay una fuga, lo hago con un jaboncillo. Si es una fuga, es algo súper importante y urgente de atacarlo, de verlo, de reemplazar las mangueras. No son caras, no es una inversión tan alta si lo comparamos con las pérdidas que Sí. hoy día estamos presenciando por una acumulación de gas. Por lo tanto, la mantención preventiva, no esperar que se eche a perder, por favor,
para repararlo, para invertir un poco de tiempo y dinero. Es lo mismo que el refrigerador, no esperemos que se nos eche a perder el refrigerador para hacerle una manito de gato. Todas esas son acciones preventivas que nos pueden venir de a poco, alargando el bienestar, ¿cierto? Y ojalá que no vuelva a suceder. Y lamentablemente esto va de la mano con el cuidado de nuestros adultos mayores. Son personas que deben estar permanentemente atentas en su comunidad social, cultural, familiar, porque igual, la soledad en Chile de los adultos mayores es una realidad, la salud mental también. Por lo tanto, creo que tenemos dos cosas que hay que conversar y hoy día prevenir es la clave y creo que por ahí va la cosa. Tal cual. Es más, nos acabas de hacer la bajada para pasar a nuestro siguiente tema. Luis, te agradecemos. Jairo, Isidora, les agradecemos también a los tres que nos hayan contado un poco cuál es la situación y ojalá don Hernán se pueda recuperar de un hecho que es tremendo. Es tremendo, lo estamos viendo ahí en imágenes. Jairo, Isidora, Luis, muchas gracias. Les agradecemos. Muchas gracias. Gracias.